segundo que os voy a mostrar es para mostraros un poco los progresos que se han hecho en los últimos 15 años, desde los años 90, donde había unos 1.000 millones de personas y hay una cosa que se llama los objetivos del milenio que Naciones Unidas se puso de acuerdo para tratar al menos de reducir hasta la mitad estas cifras, y aunque se progresa poquito a poquito, se progresa demasiado lento. En los países donde más se ha avanzado es precisamente en los países donde más hay, en los países asiáticos. En China se ha reducido mucho el nivel de gente que pasa hambre, en India también. Sin embargo, en África subsahariana, como veis, ha pasado de 170 millones, se ha aumentado a 234. América Latina y el Caribe es otra región que hace bastantes progresos. Estos cambios, aquí lo vais a ver, no sé si entendéis el cuadro, desde los años 60 se ha ido bajando el número de gente que pasa hambre, pero hay picos, luego entraremos en ese tema cuando hay crisis alimentarias, cuando suben los precios de los alimentos. Y el problema fundamental que nos planteamos, y ahora ya después de ver los datos, es ¿por qué hay hambre? Pues, en realidad la respuesta es muy sencilla, porque unos tenemos mucho y otros tenemos poco. Es un problema simplemente de distribución de la riqueza. Un planeta que produce el doble de los alimentos quiere decir que unos tenemos mucho y otros tenemos poco. Es decir, la raíz del problema no es la falta de los alimentos, es la pobreza. La pobreza es la otra cara de la moneda. Os podéis encontrar en muchos países, incluso en países muy pobres, como Bangladesh, donde hay alimentos suficientes, simplemente la gente no los puede comprar, no tiene acceso a ese tipo de alimentos. ¿Cómo se puede solucionar el tema del hambre? Y esta pregunta, que en realidad tiene una respuesta bastante sencilla, hace que el problema sea todavía más complejo. ¿Por qué no se ha solucionado el problema del hambre si se puede solucionar con tanta facilidad? En primer lugar, hace falta la voluntad política. ¿A qué nos referimos con la voluntad política? Se trata de que hay que darle prioridad a las inversiones en agricultura. ¿Qué quiere decir darle prioridad a las inversiones en agricultura? Quiere decir que de los recursos que nosotros utilizamos, donde la gente sobrevive sobre el terreno, que es en la agricultura, es donde se necesitan más recursos. Uno de los problemas que tenemos es que la proporción de la ayuda al desarrollo, la ayuda al desarrollo es lo que los países ricos dedican para ayudar a los países pobres. Hace unos 30 años, y ese será un problema que vamos a ver más adelante, porque a mí me gustaría que retuvierais en la cabeza, hace más de 30 años la comunidad internacional decidió que los países ricos, aproximadamente una veintena de países ricos, iban a dedicar el 0.7 de su Producto Nacional Bruto a la ayuda al desarrollo. El 0.7 significa que lo que genera un país, dedicar sencillamente 0.7 y que con eso se podría solucionar el tema del hambre. Eso fue hace 30 años. En la actualidad, apenas 2 o 3 países nórdicos han cumplido esa promesa. En España hay un gran movimiento social pidiendo que se cumplan esos objetivos. España es un gigante. Se han hecho progresos en los últimos años. Hemos pasado del 0.2 al 0.5. Fue el máximo que hemos llegado. Ahora estamos otra vez con el tema de la crisis en el 0.2. Uno de los problemas que nos vamos a encontrar a lo largo de esta conversación es que muchas de las cosas que se firman a nivel internacional de compromisos de los países ricos no se cumplen. Y ese es uno de los primeros. ¿Cuál es el problema? Que al no invertir en agricultura, los retornos, los beneficiarios, que es donde deberían de estar, no consiguen generar